César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la localidad de Santiago de Chuco. Vallejo pasó su infancia rodeado por su familia y religión. Ambos temas serían posteriormente base de todos sus escritos. El joven Vallejo salió por primera vez de su tierra para estudiar la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y concluyó sus estudios en la Universidad de Trujillo, graduándose como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Años más tarde, durante una fiesta patronal, se vería envuelto en un conflicto que lo haría ser apresado injustamente el 6 de noviembre de 1920, hasta que fue liberado luego de 112 días. Todas estas situaciones hicieron que Vallejo se decida finalmente a dejar el país rumbo a Francia el 17 de junio de 1923, para nunca más regresar a su patria, debido a que murió en París un viernes 15 de abril de 1938. En esta oportunidad nos es grato poder hablarles acerca de su novela corta denominada Fábula Salvaje. En ella, el poeta engloba un nuevo tema, como los celos a consecuencia de la imaginación del personaje. Balta Espinar se levantó una mañana y al verse al espejo tuvo un estremecimiento, haciendo que éste caiga y se haga trizas. Él, muy asustado, pregunta a su esposa si no ha visualizado alguna sombra estremecedora, a la vez contándole de que había roto el espejo. Al no recibir una explicación de lo sucedido, se puso rojo del presentimiento. Al canto quejumbroso de una gallina, Balta recordó aquella superstición de mala suerte, haciendo que Adelaida se eche a sollozar. Balta era un agricultor joven, alto, tenía la tez lívida, con una fuerte mirada rural, y amaba mucho a su esposa. Adelaida era de origen mestizo, alegre y risueña, agraciada en su papel de buena esposa amorosa y una verdadera mujer de su casa. Cuando Balta se levantó por la mañana, Adelaida ya había hecho todas las labores de la casa y se había bañado, provocando que algunas gotas de agua cayeran de su cabello largo y negro hacia el plato de caldo humeante que servía durante el desayuno. A pesar de que Adelaida era una mujer de casa, eso no le impedía meterse en tareas de hombre. Aquel día en que su marido fue a la chacra, la mujer sacó a Rayo, el caballo que comenzó a pelar mientras cantaba un yarabí tras otro. La señora arreglaba el potro mientras éste se relajaba ante los cantos. Al llegar Balta al corral, le preguntó qué estaba haciendo. Su esposa carcajeó respondiendo que ya había terminado mientras era acariciada dulcemente por el hombre. El capítulo 3 comienza con un Balta atormentado por la escena del espejo que se surgía en su cerebro. Sin embargo, él decide comprarse otro espejo porque para Balta era su pasatiempo verse. No se cansaba de mirarse en el espejo, pues esta vez ya no había ninguna sombra que lo atormentara, ni siquiera la más leve sombra extraña que podía él observar. Sentándose en la parte de atrás de su casa, aparece un perro negro por sus piernas moviendo la cola y Balta decide ponerle su espejo delante del perro, donde ocurre algo que lo pone nervioso, pues el can, al ver su reflejo en el espejo, ladró con un ladrido lastimero como un látigo. Después de un tiempo ya había olvidado el acontecimiento del canto de la gallina, hasta un día en que Adelaida se pone a llorar y le dice que estaba triste desde julio. Pues Balta pensó, ¿desde julio? Pues volvió a recordar la escena y se dijo él mismo en su mente, extraña coincidencia, muy extraña. Una tarde, Balta va a la laguna para beber agua, cuando de repente se asustó al escuchar un sonido extraño y buscó entre los matorrales. En la segunda ocasión, sintió una presencia, como si alguien quisiera burlarse de él, y huía entre los ramajes. Balta desde aquel día empezó a sentirse paranoico y temeroso. Sin embargo, prefirió ocultarlo a Adelaida, por temor a hacer el ridículo. Una mañana, en los potreros, Balta tuvo un tercer encuentro con la desconocida presencia, lo cual le causó pavor, volviéndolo un hombre taciturno y sombrío, debido al delirio que le causaba. Tuvo una pesadilla, la cual hizo preocupar a Adelaida, y aún así, Balta prefirió seguir guardando los hechos en la laguna y el potrero. Al pasar el tiempo, Balta se volvió aún más paranoico,
solitario y colérico. No solo con él mismo, sino también con Adelaida, la cual se vio afectada al sentir cómo su esposo cambiaba tan repentinamente. Algunos días después, inopinadamente, Balta se fue al pueblo. Sobre el tejado del frente posáronse varias palomas y tórtolas silvestres. Balta traía el espejo en una mano. Como quien no hace nada, se vio en el cristal por un segundo y apartándolo se quedó tieso como si fuera de palo. En aquel instante insólito, no creyó haber visto a ningún extraño en sus espaldas, como en anteriores ocasiones. Esta vez era su propia imagen la que él veía. Hizo una mueca de fastidio y retornó al lecho. Ya una vez en el lecho, un par de lágrimas se asomaron a los ojos de Adelaida, y Balta hizo una fuerte expresión amenazadora. Adelaida solía ir con su hermanito uno que otro día al pueblo, por ver a los animales de casa. Balta iba caminando sobre unas altas vertientes y luego se detuvo. Se sentó sobre el abismo y en su mente vino la imagen de Adelaida, pero él sintió un desagrado por ella. Entonces Balta agitó su cabeza y se rascó el barro que traía en su pantalón. El viento empezó a soplar con más fuerza que por poco se lleva el sombrero que traía puesto. Entonces Balta volvió a pensar en Adelaida, pero esta vez en lo hermosa y tierna que era, pero en que él era en cambio todo lo contrario. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la localidad de Santiago de Chuco. Vallejo pasó su infancia rodeado por su familia y religión. Ambos temas serían posteriormente base de todos sus escritos. El joven Vallejo salió por primera vez de su tierra para estudiar la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y concluyó sus estudios en la Universidad de Trujillo, graduándose como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Años más tarde, durante una fiesta patronal, se vería envuelto en un conflicto que lo haría ser apresado injustamente el 6 de noviembre de 1920, hasta que fue liberado luego de 112 días. Todas estas situaciones hicieron que Vallejo se decida finalmente a dejar el país rumbo a Francia el 17 de junio de 1923, para nunca más regresar a su patria, debido a que murió en París un viernes 15 de abril de 1938. En esta oportunidad nos es grato poder hablarles acerca de su novela corta denominada Fábula Salvaje. En ella, el poeta engloba un nuevo tema, como los celos a consecuencia de la imaginación del personaje. Adelaida se encontraba ignorante respecto a lo que le sucedía a Balta, su esposo. Sabía que algo había cambiado en él, pero solo era capaz de rascar la superficie de su ser. Sin llegar a lo intangible, ella no sabía del porqué de todo esto. Sus intentos de descubrir la verdad siempre fracasaban debido a su falta de conocimiento y fuerza de voluntad. Asimismo, tenía la figura de que su marido tan idolatrada que era capaz de sugerirle que confiese. Balta volvió de los páramos. Adelaida, que había estado esperando ansiosa su llegada, preguntó a dónde se había ido, pero Balta no respondió. Su aura lucía sombría. La preocupación de Adelaida aumentó y la maternidad no le ayudaba a controlar sus pensamientos. Adelaida insistió con las preguntas. ¿Has estado en la toma? Pero Balta continuaba sin responder, hasta que un momento decidió hablar. «Déjame, mujer». Seguidamente se fue a su cuarto. Adelaida lo siguió. «Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa?» No hubo respuesta, por Dios. Ante el sentimiento de impotencia, se rindió a llorar y a preguntarse por qué habían cambiado las cosas tan drásticamente. Acto seguido le reprochó. «¿Qué he hecho yo? Me bota de ese modo». El llanto de la mujer se atenuaba y reflejaba con el clima la tormenta de granizo que ya se hacía notar en el patio. Su hermano Santiago estaba observando, sólido por la pena de su hermana. También se preguntaba el porqué. Con 8 años solo deseaba justicia para con su mayor. Santiago intentó llamar a su atención, pero era en vano. Su hermana no entendía los gestos y señas que hacía, ni siquiera se fijó en él. La impotencia también lo arrastró hacia las lágrimas. Balta salió de la habitación como si no hubiera ocurrido nada. «¿Qué estás buscando?» «No he visto nada desde el otro día». Adelaida intentó no mostrar su rostro, así que lo cubrió con los pliegues de su traje. El día siguió su curso. Capítulo número 7.
Obsesionado Balta por los celos, con mucha furia y dolor le decía: está bien, pero tú ya has muerto para mí. Adelaida intentó al principio decirle que sus cargos no tenían coherencia. El marido, en alta voz, acusándole, le dijo: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me pagas así? En la vida no he amado a nadie más que a ti. Nunca fui un mal hombre. ¿Quién te obligó a irte conmigo? Al formular esta pregunta, Balta empezó a decir: Adelaida, ¿por qué mejor no quisiste al otro desde un principio antes que a mí? Imaginándose él lejos y extraño de su amada. Adelaida, con su ternura, demostraba que aún la amaba mucho. Balta lloraba y tenía la impresión perfecta. Adelaida se acercó a él. Oye, Balta, por Dios, déjame. Ella, arrodillándose ante el marido, se puso a llorar de lástima, de amor vencido, suave, humilde y serena. Déjame, tú ya has muerto para mí, le dijo Balta. Aquella misma noche se llevó al pueblo. Balta le hizo vestir de luto, y él también. Ella lloraba y lloraba. Cuando terminaba de vestirse, la tragedia también acababa de envolverse por las internas capas de la madera del hogar. Balta trascendió un lugar, mientras que ella permanecía dormida, y se sentó en el filo de una roca, donde que sintió que alguien hizo un empujón en la espalda e ocasionó su caída instantánea. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yacía en el lecho, descarnada y llorando. Doña Gatuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto que acababa de nacer aquella trágica mañana. El niño de vez en vez sobresaltábase sin causa y barriaba dolorosamente. Un cirio que ardía ante el ara empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando, y cuando la mano de la abuela fue a arreglarlo, hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor. Llorando, salía por allí la triste lumbre religiosa, hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente, y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. Buenos días a todos aquí presentes. Mi nombre es Kevin Mauricio Xago Aguilar. Del marco teórico tengo a cargo la reflexión. De la novela retomamos lo siguiente: que las supersticiones no siempre llevan a algo bueno. Las creencias antiguas son en algunos casos mitos y hace que la persona, por temor o miedo, crea que si pasa algo, y según las creencias que se dice, irán todo mal el resto de sus vidas. Debemos considerar al protagonista Balta por romper un espejo. Él pensó y creyó que todo le iría mal. Hasta Adelaida pensó lo mismo. Por eso dijeron que tal desgracia es creyendo y afirmando que cosas peores vendrían. Psicológicamente la mente trabaja ante ese concepto y se cree por completo, causando daños psicológicos, miedos, inseguridad y desconfianza, que es justamente lo que sucedía a Balta. No pasaba en realidad nada por él, creía que sí, y empezó a afirmar muchas cosas erróneas sin fundamento alguno, que no era verdad, pero que era producido por su mente. Debemos creer que si algo pasa es por un propósito, no dejar influenciarse por creencias